Bueno, rebobinemos un poquito, ¿verdad? Hasta aquí diríamos, ¡ay, qué romántico! Pero imagínate la emoción de Raquel cuando llegó el gran día. Lleva 7 años hablando de este momento. Bueno, si es que las cosas se dan como hoy en día, ¿no? Publicamos en el Face, comprometida ya con mi mejor amigo y pues casi todos los días. Y faltan 197 días con 43 minutos y 58 segundos. Pues imagínate, ella lleva 7 años hablando de este momento. Lleva 7 años contándole a sus amigas de todos los planes para su boda. Lleva 7 años soñando con, ¡ay, por fin me voy a casar con Jacob! Y llega el día tan esperado y de repente su padre toma a su hermana mayor y se la entrega a Jacob. Y la Biblia nos habla de la decepción de Jacob. Nos dice que al día siguiente, y ahora no culpemos a Jacob. ¿Has estado en el campo alguna vez donde no hay nada de luz? No ves ni la mano aquí enfrente, ¿verdad? Así que tenía excusa. Pero al otro día él se despierta y va con Labán y le reclama y le dice, yo estaba trabajando por Raquel. Y Labán le dice, sí, pero es que en nuestro lugar no se hace así. Tenía 7 años para explicarle esa tradición y no dijo nada. Pero bueno, entonces le dijo, mira, no pasa nada, quédate aquí, cumple tu semana con Lea, te voy a dar a Raquel y después trabajas otros 7 años por mí. Y así lo hicieron. Pero a partir de aquí empezamos a notar lo que hay en el corazón de Raquel. En el capítulo 29, bueno, y antes de llegar allí, hasta este momento la Biblia no nos ha hablado de los ídolos todavía. Claro, van solamente 29 capítulos, pero no ha mencionado ídolos para nada. Pero tenemos que pensar en el contexto histórico en el que se crió Raquel, en el que está sucediendo esta situación. A veces pensamos, pues como eran familiares de Abraham, pues tenían que ser creyentes. Pero la Biblia nos dice que Dios mandó a Abraham que saliera de su tierra, ¿y de qué más? Y de su parentela. ¿Por qué? En algún otro libro de la Biblia nos dice que él era idólatra. Dios lo hizo salir de Ur de los Caldeos, una ciudad idólatra. En casi todas las casas, en la parte más alta de la casa, había lo que se llamaba un sigurat, que era como una especie de capilla. Cada casa tenía eso. Cada persona, cada familia adoraba a sus dioses como ellos querían. Y es de este ambiente del que salió la familia de Abraham, del que salió la familia de Labán también. Eran idólatras. Entonces vamos a ver algunos síntomas en la vida de Raquel. En primer lugar, vemos falta de conocimiento de Dios. Y eso no nos lo dice así explícitamente la Biblia, pero si nos vamos al contexto histórico, es lo que vemos. Vemos que no conocían a Dios, habían oído hablar de Él, habían oído hablar de Jehová. De hecho, cuando Abraham mandó a su siervo para buscar a Rebeca, ¿recuerdan? El siervo les cuenta toda la historia, les da todos los detalles. ¿Y qué dijeron Betuel y Labán? Pues no podemos hablarte ni bueno ni malo de esto. ¿Qué refleja eso? O sea, si tú ves a Dios obrar, si tú ves a Dios abrirte paso y mostrar su voluntad, ¿tú qué dices? Gloria a Dios, ¿verdad? Dios está guiando toda esta situación, pero ellos dijeron, pues no podemos hablarte ni bueno ni malo. Ahí se nota, se hace evidente un poco la ignorancia que había sobre Dios mismo. En el caso de Raquel se crió en este ambiente. La primera vez que la Biblia menciona a los ídolos es un poco más adelante, pero los menciona cuando Raquel roba los ídolos de su padre. Era un idólatra, no conocían a Dios. Y nada más comenzando allí, ya podemos ver un problema de idolatría en el corazón. Hermanas, si tú y yo no tomamos el tiempo de conocer a Dios, vamos a fabricar un Dios a nuestra medida. Vamos a crear un Dios que no es el Dios de la Biblia. Y eso es un peligro muy grande. Hace poquito hablé con una señorita y ella me decía, pues una señorita que está con muchos problemas, y ella me decía, es que yo ya me he dado cuenta que Dios no es como me lo han pintado.
Y pues ella decía, es que me han dicho como que Dios es un Dios estricto, lleno de ira, enojón, que si no haces todo lo que Él te ha dicho, pues casi te va a mandar un rayo. Y pues yo estuve de acuerdo con ella, Dios no es así. Pero entonces le dije, bueno, pero ¿cómo es Dios? Me dijo, no, Dios es completamente diferente. A Él no me dijo estas palabras, pero casi lo que dijo fue, casi no le importa lo que yo haga. Todo está bien entre Dios y yo porque las cosas que yo haga en esta vida no son tan importantes. Entonces le tuve que decir que tampoco estaba de acuerdo con eso. Pero le pregunté, ¿cómo llegaste a esa conclusión? Y me dijo, es que eso es lo que siento en mi corazón. Hermanas, Dios nos dejó su palabra escrita para que lo podamos conocer. Y tenemos que tomarnos el tiempo de conocer a Dios tal como Él se ha revelado en su palabra. Porque si no, es muy fácil que fabriquemos un ídolo en nuestro propio corazón. Debemos entender que la idolatría espiritual siempre comienza con una falta de conocimiento verdadero de Dios. El segundo síntoma que vemos en la vida de Raquel es la envidia. En Génesis 31 nos dice, viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob, dame hijos o si no me muero. La Biblia nos dice que Dios vio que Lea era menospreciada y le dio hijos. Ahora, seguramente Raquel no está acostumbrada a pensar que Lea pueda ser más feliz que ella, que tiene todo lo necesario para ser feliz. Pero cuando Dios le dio hijos a Lea, Raquel sintió envidia. La envidia es apetecer o desear para uno lo que otro tiene. Ahora, no solamente el deseo de lo que otro tiene, sino es el enojo que produce ver que otro tiene algo que tú deseas. El problema es que deseaba más lo que su hermana tenía que los hijos en sí mismos. ¿Era malo desear un hijo? Yo creo que no. Estaba casada, Dios ya le había dado 3 hijos a Lea y ella no tenía ninguno. Era natural que ella deseara un hijo, pero no era en sí el hijo lo que deseaba, más bien deseaba lo que tenía su hermana. Y la Biblia nos dice que tuvo envidia. Nos dice la Biblia en Mateo 7, el Señor Jesucristo dice que la envidia es una maldad que sale del corazón del hombre. Hermanas, cuando tú y yo tenemos envidia de alguien, estamos manifestando que hay un problema en nuestro corazón. Y eso de que es envidia de la buena, no existe, ¿verdad? No hay tal cosa. En tercer lugar, vemos falta de contentamiento. Aquí mismo en Génesis 31, Raquel viene con Jacob y le dice, dame hijos, o si no, me muero. Necesito hijos por sobre todas las cosas. No importa si tú me amas a mí, no importa si puedo tener una vida feliz, si no tengo hijos, me falta todo lo que necesito en esta vida. Ahora, hermana, la falta de contentamiento comienza cuando desechamos a Dios de nuestros corazones, de nuestras mentes, y empezamos a buscar nuestra satisfacción en cualquier otra cosa. Tú piensa, a lo mejor alguna vez te ha venido a la cabeza, si tuviera tal cosa, sería verdaderamente feliz. Si mi matrimonio fuera mejor, wow, tendría todo lo que necesito. Si mi esposo me prestara más atención, si mi marido fuera más cariñoso, si mis hijos fueran perfectos como los de la hermana tal, si piensa, tú rellena el espacio, porque a lo mejor ha venido a tu corazón el pensamiento, si tuviera una cosa más, sería verdaderamente feliz. En cuarto lugar, lo que encontramos es que buscó arreglar las cosas a su manera. Génesis 33 nos dice, y ella dijo, he aquí mi sierva Bila, llégate a ella y darás a luz sobre mis rodillas, y yo también tendré hijos, y también tendré hijos de ella. Ahora, en vez de esperar a Dios y orar como lo hicieron Isaac y Rebeca, ella decidió, pues mira, ya que yo no tengo hijos, toma mi sierva. Ahora piensa la lógica que está usando Raquel. Está compitiendo con su hermana, que ya tiene que compartir el marido con ella, y ahora para solucionar su falta de contentamiento, ya no solo es su hermana, ahora también es su sierva.
Ya son 2 mujeres más, ya son 3 mujeres en esta ecuación. Y como Lea vio, pues eso se vale, pues venga, también toma mi sierva. Ya son 4. ¿Se dan cuenta? Trató de solucionar las cosas a su manera y en lugar de eso, agrandó el problema. ¿Los hijos de Bilha fueron suyos? No, en teoría, ¿verdad? En el papel, diríamos, eran suyos, pero no eran suyos. Nunca los llevó en el vientre, nunca los amamantó, nunca fueron sus hijos, nunca llenaron ese vacío que ella pensaba que iba a llenar. Y no solamente tuvo una vez, sino 2, y la sierva otros 2, y la hermana tuvo 6, una competencia espantosa. Pero hermanas, eso pasa cuando intentamos solucionar las cosas a nuestra manera. En lugar de arreglarlo, lo vamos complicando cada vez más. Y eso solemos hacerlo cuando nuestro deseo es tan grande que no estamos dispuestos a esperar en Dios a que Él intervenga. Hermana, ¿quieres ver a Dios obrar en tu situación? Quita las manos y espera. Deja que Dios haga. Pero en el caso de Raquel, ella buscó arreglar las cosas a su manera. El siguiente síntoma es que aceptó como si fuera la voluntad de Dios, la respuesta de Dios, el resultado de su mala decisión. En Génesis 30, versículos 4 al 6, nos dice: así que le dio a Bilha su sierva por mujer, y Jacob se llegó a ella, y concibió Bilha y dio a luz un hijo a Jacob. Dijo entonces Raquel: me juzgó Dios, y también oyó mi voz, y me dio un hijo. Por tanto, llamó su nombre Dan. Hermanas, cuando estamos decididas a pecar, Dios no nos va a estorbar. Si tú ya has tomado la decisión en tu corazón de tomar una mala decisión, Dios no te va a estorbar. No clames en ese momento diciendo: Señor, líbrame, porque Dios no te va a estorbar. Dios no quitó el árbol en el huerto de Edén. Dios lo dejó ahí porque deseaba que Adán y Eva lo escogieran a Él por sobre todas las cosas. Y es más o menos como si dijéramos que Eva llegó con su vecina, ¿verdad? No tenía, pero imagínate que llegó con su vecina a contarle: hemos estado orando tanto por esto y Dios por fin nos guió en la mudanza. Nos vamos a ir a mudar a otra parte. Nos vamos del huerto para ir a vivir a otro lugar. Hermanos, a veces aceptamos como si fuera respuesta de Dios el resultado de nuestras malas decisiones, pero eso es un error muy grave. Tenemos más bien que reconocer: esto es el fruto de mi pecado y tengo que arrepentirme, en lugar de involucrar a Dios y pedir después que bendiga nuestro plan. Lo siguiente que vemos en la vida de Raquel es que contendió con su hermana. Génesis 30, 7 y 8 nos dice: concibió otra vez Bilha, la sierva de Raquel, y dio a luz un segundo hijo a Jacob. Y dijo Raquel: con luchas de Dios he contendido con mi hermana y he vencido. Y llamó su nombre Neftalí. Contender quiere decir luchar o pelear por conseguir algo. Pero mira lo que la Biblia dice sobre las contiendas. Todos estos pasajes están en el libro de Proverbios. Proverbios 13:10 nos dice que la soberbia la concibe. Proverbios 15:18, el hombre iracundo la promueve. Proverbios 16:28 y 29:22, el perverso y el iracundo la levantan. Proverbios 18:6, los labios del necio la hablan. Proverbios 20:3, el insensato se envuelve en ella. Proverbios 22:10, el escarnecedor la alienta. Proverbios 26:20, el chismoso la continúa. Proverbios 26:21, el rencilloso la enciende. Proverbios 28:25, el altivo de ánimo la suscita. Y Proverbios 30:33, el que provoca la ira la causa. Raquel dijo como si fuera algo de lo que debía sentirse orgullosa: he contendido con mi hermana, con luchas de Dios, he contendido con mi hermana y he vencido. Hermana, si hay contiendas en tus relaciones interpersonales de forma constante, hay un problema en tu corazón. Santiago nos dice que las guerras y los pleitos vienen de nuestras pasiones que combaten en nuestros miembros. Todos nuestros problemas con otros son en realidad el reflejo de un problema en nuestra relación con Dios. No puedo decir que estoy bien con Dios si no estoy bien con otros. Y en el caso de Raquel,
Ella estaba contendiendo con su hermana. Ahora no estamos hablando de Lea, Lea tenía lo suyo, estamos enfocándonos en la vida de Raquel. Lo siguiente es que hizo cosas incorrectas. En Génesis 30, 14 al 17, nos dice que Rubén vino con unas mandrágoras y se las llevó a Lea. Y Raquel le dijo, dame de las mandrágoras de tu hijo. Y Lea le dijo, es poco que me hayas quitado a mi marido y ahora también quieres las mandrágoras de mi hijo. ¿Y qué hizo Raquel? Lea le dijo a Jacob, te he alquilado por las mandrágoras de mi hijo. ¿Sabes? Es como, ¿sabes qué? Quédate con él. ¿Saben por qué quería las mandrágoras? Porque por superstición se creía que producían fertilidad. Ella decidió mejor confiar en la superstición de estas plantas, de este fruto. Y mira, no importa, quédate con Jacob por un tiempo con tal de que yo consiga lo que yo quiero. Hermanas, cuando sacrificamos la santidad de nuestro matrimonio, cuando sacrificamos a nuestra familia, cuando sacrificamos los valores de la Biblia, los principios bíblicos por conseguir lo que queremos, estamos haciendo mal. Y eso fue exactamente lo que hizo Raquel. En siguiente lugar, no estuvo contenta con la respuesta del Señor. La Biblia nos dice en Génesis 30, 22 y 24, en el 22 nos dice, y se acordó Dios de Raquel, y la oyó Dios, y le concedió un hijo. Ahora, ¿qué era lo que Raquel deseaba tanto? Un hijo, ¿verdad? Dame hijos, así no me muero. Y la Biblia dice que Dios se acordó de ella y por compasión le concedió lo que deseaba, pero la Biblia nos dice que yo creo que ni le había contado a ver si tenía los 10 deditos, cuando ya dice, añádame Jehová otro hijo. Lo dice aquí en el versículo 24. Y llamó su nombre José diciendo, añádame Jehová otro hijo. Es como, sí, este está bien, pero quiero más. Señor, dame más. En lugar de Señor, gracias, por fin me has dado aquello que deseaba tanto. Es como, bueno, sí, uno, pero quiero otro. Hermanas, cuando estamos tan centradas en nosotras mismas, tan centradas en nuestro propio deseo, nos olvidamos, nos perdemos las bendiciones de Dios. Dios nos bendice y ni siquiera nos damos cuenta de eso. Quiero más, Señor, quiero más. Quiero cualquier otra cosa aparte de ti para satisfacer mi corazón. Y después vemos que robó los ídolos de su padre. En Génesis 31, cuando Jacob decide que se va a huir de Labán y se va a llevar a su familia, la Biblia dice que Raquel entró y robó los ídolos de su padre y los escondió. La verdad es que no sabemos qué la motivó a hacerlo. Probablemente pensaba, pues estos son los dioses que nos han protegido toda la vida, tengo que llevármelos porque a donde vamos no sé si voy a tenerlos. No sabemos realmente. Pero lo que provocó al hacer eso fue problemas en su familia. Su padre salió a perseguirlos, hubo problemas entre su esposo y su padre, les mintió cuando escondió los ídolos y no dijo que había sido ella la que los había llevado y puso en peligro a su familia. Hermanas, cuando tú y yo ponemos nuestros deseos por encima del plan de Dios, eso es lo que hacemos. Ponemos en peligro a nuestra familia. No hemos escuchado de personas que quizás por el sueño de un trabajo mejor, de una vida mejor, de un mejor coche, de una mejor casa, sacrifican su iglesia, por ejemplo. Dejan de ir a la iglesia, pues porque ahora les estorba en el horario. O se mudan a un lugar en el que no tienen una buena iglesia y los hijos crecen sin una iglesia y crecen y se entregan completamente al mundo. Cuando ponemos nuestros ídolos en nuestros corazones, la Biblia dice en Ezequiel, ponemos el mal, establecemos el mal delante de nuestros rostros. Y finalmente enterró los ídolos físicos que había robado de su padre, pero no los quitó necesariamente de su corazón. En Génesis 35, cuando ya Jacob ya se encontró con Esaú, la Biblia nos dice que él dijo que trajeran todos los dioses extraños y los enterró debajo de un árbol. La Biblia no nos dice exactamente si Raquel los llevó, pero quizás lo hizo. Pero en su corazón los ídolos siguieron allí. ¿Cómo lo vemos?
porque al final de su vida la Biblia nos dice que Dios le concedió otro hijo. Eso era lo que ella deseaba, ¿no es verdad? Deseaba otro hijo. Pero cuando nació, ¿cómo llamó a su hijo? Benjamín lo llamó Jacob. Benjamín quiere decir el hijo de mi mano derecha. Pero ¿cómo lo llamó Raquel? Lo llamó Benoni, el hijo de mi tristeza. ¿Por qué estaba triste? Pues podrían ser una de dos cosas. Probablemente porque seguía descontenta porque hubiera querido tener más hijos, o probablemente porque se está dando cuenta que está llegando al final de su vida y no ha disfrutado de las bendiciones que Dios ya le dio. Ha desperdiciado su vida con falta de contentamiento, ha desperdiciado su vida con pleitos, con enojo, con amargura. No disfrutó de su hijo José porque quería otro hijo. Y cuando por fin llegó el otro hijo, ya no tiene tiempo para disfrutarlo. Hermanas, que Dios nos ayude a llegar al final de nuestras vidas habiendo disfrutado lo que Él nos da de su buena mano. La Biblia dice que hay delicias a su diestra para siempre. Pero a veces estamos tan centradas en nuestros deseos que perdemos de vista las bendiciones que Dios ya nos ha dado. Si tú y yo estamos viviendo vidas tristes, descontentas, pensando que necesitamos algo más que Dios mismo para ser plenas y felices en esta vida, si vivimos contendiendo constantemente con todo el mundo, porque sentimos envidia de lo que tienen o de la manera en que Dios los bendice y responde a sus oraciones, entonces tenemos que examinar nuestro propio corazón, porque es muy probable que haya algún ídolo allí que nos está estorbando. Y si es así, ven a Él hoy, confiésalo y entiérralo al pie de la cruz. No malgastemos nuestras vidas de forma miserable, que no lleguemos al final pensando cómo desperdicié todas las bendiciones que Dios tenía para mí. Ahora vamos a ver cómo podemos identificar los ídolos en nuestro corazón. En Santiago 4, la Biblia nos dice, y desde los versículos anteriores en el capítulo 3, habla del fruto que a veces se manifiesta en nuestras vidas. Santiago 4 del 1 al 5 nos dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? En este pasaje, y de hecho desde los versículos anteriores, Santiago menciona los conflictos en las relaciones interpersonales. Hermanas, Dios nos ha hecho personas sociables, unas más que otras, pero Dios nos ha hecho personas sociables. Y una de las cosas que Dios usa más para pulir nuestras vidas son precisamente las relaciones interpersonales y en gran parte los conflictos. Ahora, los conflictos no se originaron con Dios, los conflictos son un resultado de la caída, son un resultado del pecado. Pero ver lo que hay cuando tenemos conflictos nos ayuda a ver lo que está guardado en nuestros corazones, cómo respondemos ante los conflictos. Y nos dice la Biblia que las guerras y los pleitos vienen de nuestras pasiones que combaten en nuestros miembros. Esa palabra pasiones habla de deseos intensos, de deseos fuertes. Pueden ser buenos o malos, pero no necesariamente son malos. Son solamente deseos intensos, deseos vehementes, deseos muy, muy fuertes. Y desde la caída tendemos a culpar al otro de los problemas que hay en mi propio corazón, ¿verdad? Él me hizo, él me hace enojar, ellos me crispan, el tráfico me exaspera, detesto estas cosas, detesto que la gente haga esto, detesto que la gente haga aquello. Todas esas son manifestaciones de un problema en nuestro corazón. Cuando detestamos todo y estamos de pleito constantemente con todo el mundo, algo está mal aquí dentro. La Biblia nos dice
que del buen tesoro sacamos cosas buenas o del mal tesoro sacamos cosas malas. El Señor Jesucristo dijo que por nuestros frutos somos conocidos. No es buen árbol el que da malos frutos, ni es árbol malo el que da frutos buenos. ¿Qué hay en tu vida? ¿Qué tipo de fruto hay en tu vida constantemente? Cuando tienes conflictos o roces con otras personas, ¿qué es lo que sale de forma natural de tu boca? ¿Qué es lo que sale más rápido en tus pensamientos? ¿Cómo reaccionas? ¿Con pleitos? ¿Con contiendas? Entonces hay algo que no está bien en tu propio corazón. Luego nos habla de guerras y pleitos. Y dice, codiciáis, matáis, ardéis de envidia, combatís y lucháis. Todas estas palabras son negativas. De hecho, esta palabra codicia es la misma raíz de la palabra pasiones, pero ya habla de algo que se ha intensificado. Y casi siempre es algo que ha degenerado para mal. A lo mejor el deseo al principio no era malo, pero conforme ha ido aumentando, termina degenerando en algo que está mal. Y hermanas, todas nosotras tenemos deseos que nos gustaría que el Señor satisfaciera, cumpliera, nos concediera. Pero si no tenemos cuidado, podemos transformar esos deseos en ídolos en nuestros corazones. En Lucas, necesitamos examinar el fruto que hay en nuestras vidas. Mientras no estemos conscientes de la condición de nuestro propio corazón, no podremos arreglarlo. Mientras yo intente justificar mi fruto por el comportamiento de otros, es algo que no puedo arreglar. Dios quiere arreglarlo. El Señor dice que tenemos que ir a Él y confesar nuestros pecados, porque Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Pero mientras yo culpe a otros de mis faltas, es algo que no voy a arreglar. Y no quiere decir que lo que los otros hacen no nos afecta. No somos neutrales, pero tenemos que ver cómo respondemos a las ofensas de otros. Nuestras actitudes no son más que una muestra de lo que hay en nuestros corazones. Yo solía decir a mis hijos, pues cuando los tenía que corregir por lo que fuera, decía, no me basta con que cambies tu actitud, quiero que veas lo que está provocando eso que está saliendo. Pues les decía, la actitud es como una plantita, yo solamente puedo ver lo que está en la superficie, pero no puedo ver la raíz que la está provocando. El único que puede verlo eres tú y tienes que arreglarlo. Hermana, ¿qué actitud, qué plantita está brotando en tu corazón? ¿Qué es lo que hay de forma constante? ¿Es un fruto amargo constantemente? ¿Es un fruto de pleitos y contiendas con todo el mundo? Hay algo en tu corazón que hay que arreglar. ¿Cuál es la materia prima de la fabricación de ídolos? Porque ya vimos, nuestro corazón es como una fábrica de ídolos, pero ¿qué es lo que se usa para fabricar esos ídolos? Son principalmente nuestros deseos. Transformamos nuestros deseos, buenos o malos, en ídolos. Y de esa manera quitamos a Dios, ponemos a nuestros deseos en el trono, y es así como se comete el adulterio espiritual. Y el ídolo o el Dios que adoremos va a determinar nuestras actitudes, nuestras creencias y nuestra conducta. Si estamos adorando y siguiendo al Dios verdadero, se va a notar en nuestra vida. Pero si estamos adorando nuestro propio deseo, esperando impacientemente que Dios nos lo conceda, y estamos quitando a Dios del trono, enojándonos con Él incluso porque no nos responde, entonces estamos cometiendo lo que la Biblia llama adulterio espiritual. Aquí nos dice en Santiago, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Y muchas diríamos como, pero es que sí pido. Y Santiago dice, sí pedís, pero ¿qué más dice? Pero pedís mal para gastar en vuestros deleites. Esa frase puede traducirse también como pedís para malgastar
en vuestros deleites. Ahora, ¿por qué es importante entender esto? Porque la Biblia nos dice en el Salmo 37 que Dios quiere ser nuestro deleite. El Salmo 37:4 nos dice, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Ahora, cuando nos deleitamos en algo, es como, por ejemplo, en la música. Hay muchos músicos aquí. Y a lo mejor ellos pueden entender mucho mejor que las demás de nosotras que no somos músicos, cómo disfrutar de la música. La conocen, conocen los cambios, los contrastes, los tiempos, los ritmos, y ellos pueden disfrutar de la música de una forma diferente que una persona que no conoce la música. A lo mejor a todos nos gusta la música, pero un músico sabe apreciarla de forma diferente porque ha aprendido a conocerla. Saben, de esa misma forma tenemos que aprender a deleitarnos en Dios. No podemos deleitarnos en Él si no tomamos el tiempo de conocerlo. No podemos deleitarnos en algo que no conocemos. Dios sí quiere conceder nuestros deseos, pero no es su trabajo más importante. Su deseo para nuestras vidas, primero que nada, es que aprendamos a deleitarnos en Él. Hay una frase en 2 de Pedro, cuando habla de los falsos maestros, que dice que ellos tienen por delicia el gozar de deleites. Y aunque suena como un poco redundante, eso es exactamente lo que Dios desea que nosotros hagamos con Él. Que aprendamos a deleitarnos de tal manera en Él que nuestros deseos queden en un segundo plano. Y entonces Dios dice, ahora sí puedo concederte lo que deseas. Es que piensa, cuando le pedimos al Señor, Señor, yo necesito, esto es lo que yo deseo con todo mi corazón. Y el Señor, si el Señor nos concediera eso, que nos va a apartar de Él, sería más o menos como si un hombre alentara a su esposa adúltera a seguir cometiendo adulterio. Es igual de necio, igual de insensato. Dios sabe, si te doy lo que tú deseas, ya de por sí no te estás deleitando en mí. Pero si te doy lo que deseas, me vas a desechar, me vas a hacer a un lado. Y lo que yo anhelo más que cualquier otra cosa es que aprendas a deleitarte en mí, que tu delicia llegue a ser yo. Al punto que si el Señor concede tus deseos, tú puedas decir como, ya ni me acordaba que quería eso, ¿verdad? Dios es suficiente. Pero solamente cuando llegamos a conocerlo tan íntimamente, tal como Él se ha manifestado, se ha revelado en su palabra, podemos llegar a deleitarnos en Él de esa manera. Fabricamos ídolos en nuestros corazones porque pensamos que Dios no es suficiente para satisfacer nuestras necesidades. Pensamos que tenemos que hacer algo más, tenemos que recurrir a algo más que Dios. Pero eso solamente pasa porque no conocemos al Señor. Piensa en el ejemplo de Moisés. Moisés y el pueblo de Israel, cuando salieron de Egipto, Moisés está en el monte Sinaí recibiendo las tablas del pacto y dice la Biblia que estuvo allí 40 días y 40 noches. Y mientras tanto el pueblo de Israel vino con Aarón y le dijo, no sabemos qué ha pasado con Moisés, haznos dioses que nos guíen. Y Aarón bien obediente fue y lo hizo. Ellos estaban deseando su comodidad personal, deseaban las bendiciones de Dios, pero no deseaban necesariamente a Dios. Pero piensa en la diferencia con Moisés. Cuando Moisés clamó al Señor, dijo, Señor, si tu presencia no ha de ir con nosotros, no nos saques de aquí. ¿Qué era lo que deseaba más Moisés que cualquier otra cosa? No importa si tengo que estar en el desierto el resto de mi vida, pero Señor, quiero tu presencia. Te anhelo a ti, tú eres mi delicia. Pues que el Señor nos ayude para que en lugar de que nuestros deseos nos dominen y en lugar de que busquemos deleitarnos en aquello que deseamos, busquemos deleitarnos en Dios, que es más que suficiente, no solo para saciar nuestras vidas, pero también para callar el ruido que esos deseos insatisfechos muchas veces producen en nuestras almas. Vamos a orar. Amado Señor, te doy gracias una vez más por tu palabra.
Gracias, Señor, porque tú eres suficiente para saciar nuestras vidas. Gracias, Señor, porque en ti tenemos todo lo necesario para encontrar satisfacción. Ayúdanos, Señor, a conocerte, a tomar el tiempo de conocerte, de deleitarnos en ti, Señor, de aprender de ti. Y, Señor, que tú puedas acallar el ruido que hay en nuestros corazones. Gracias, Padre, por hablarnos y te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Las cosas que cargan las mujeres. Eso fue bueno, gracias a Dios. Vamos a tomarnos unos 5 minutos nada más de receso para que si quieres pararte y estirarte, si no quieres tomar un vasito, un conito con agua, hay agua atrás si necesitas correr al baño. La verdad la fila va rápido. Entonces en 5 minutos empezamos de vuelta aquí.